Esta parte de la asignatura la dedicaremos a los sistemas con varias fases, es decir, a la aplicación de los balances de materia en sistemas que contienen más de una fase. En muchos sistemas, tanto industriales como ambientales, las propiedades de tener más de una fase en el sistema se aprovechan para transferir masa, es decir, todo esto en función a la presión y temperatura de dichos sistemas. Hasta ahora se han trabajado sistemas monofásicos, es decir, que solo contienen el líquido, es decir, los componentes solo están en fase líquida o solamente están en fase gaseosa. Entonces, a partir de aquí vamos a empezar o a aprender a describir muchos sistemas que contienen tanto fases sólido-gas o también gas líquido. Por ejemplo, muchas veces nosotros tenemos una mezcla que tenemos un gas y un líquido y dicho gas genera un vapor que difunde. Entonces vamos a ver muchos sistemas que se describen en función a presiones totales y presiones parciales. Entonces, cuando tenemos una mezcla de gases, la presión total del sistema es la suma de las presiones parciales de los componentes que tiene este. Entonces, por ejemplo, esa definición matemáticamente sería que la presión total del sistema es igual a la sumatoria de las presiones parciales. Y dichas presiones parciales son función a ¿qué? A las fracciones molares de cada uno de los componentes. Es decir, la presión parcial de un gas dentro de ese sistema es igual a la presión total multiplicado por la fracción molar de ese componente. Entonces, generalmente nosotros comenzamos describiendo estas mezclas gaseosas como si fueran gases ideales, es decir, gobernados por la ecuación de gas ideal, a menos que se designe lo contrario. Entonces, cuando se trabaja, por ejemplo, a presiones cercanas a la presión atmosférica y temperaturas moderadas, los gases se comportan como gases ideales. Por eso vimos la ecuación en la diapositiva anterior. Pero en muchos sistemas industriales ya ese comportamiento, por ejemplo, los gases se comportan a presiones elevadas, temperaturas elevadas, esos gases sufren una desviación de la idealidad. Es decir, ya la ecuación de gases ideales se convierte en esto que ven aquí, que es una ecuación que contiene un factor que se llama Z, que se llama factor de compresibilidad. Dicho factor de compresibilidad lo que significa es cuán desviado estás tú del comportamiento ideal. En el gas ideal, Z vale 1, por eso es que no aparece en la ecuación de gases ideales. Y si lo viéramos gráficamente, por ejemplo aquí, Z sería una línea recta aquí. ¿Ves? Z vale 1 para los gases ideales. Pero cuando tú trabajas con gases a nivel industrial, trabajas a presiones y temperaturas extremas y sufres una desviación, son estas curvas que están aquí, de la idealidad. Entonces, todas estas curvas que usted ve aquí son desviaciones de la idealidad. Es decir, es un comportamiento de un gas real. Esto está en función a ¿qué? A temperaturas críticas y presiones críticas. Esta gráfica está en función a temperatura reducida, que es la temperatura de trabajo sobre la temperatura crítica de cada sustancia. Entonces, dependiendo de cómo se comporte dicha sustancia, vamos a tener un comportamiento de este tipo de gráficas. Entonces, existen las ecuaciones de gases reales. Estas sí tienen en cuenta, por ejemplo, el tamaño molar del gas y las fuerzas de interacción. Recuerde usted que el gas ideal se le dice ideal porque asume que el componente molar no tiene tamaño, lo cual obviamente es falso. Y también asume que las moléculas son tan pequeñas que no se interaccionan unas con otras, es decir, que no chocan. Entonces, si usted tiene esas dos suposiciones, bueno, se obtiene la ecuación de gas ideal. Pero cuando ya usted pone de manifiesto esas suposiciones, es decir, tiene en cuenta que el gas tiene un tamaño molar y también hay una interacción, tenemos otras relaciones como son la relación de Van der Waals y la ecuación Vidial que tienen en cuenta este tipo de hechos. Entonces, vamos a empezar a describir sistemas con dos fases. Primero vamos a poner este ejemplo. Si nosotros tenemos en un tanque un líquido, ¿verdad? Tenemos un líquido y ese líquido se pone en un recipiente cerrado a una temperatura. A medida que pasa el tiempo,
cierta fracción, ojo, cierta fracción de ese líquido tiene la suficiente energía cinética para romper la gravedad, es decir, pasa a la fase de vapor. Es decir, ese líquido, parte de ese líquido, pasa a la fase de vapor y empieza a ejercer una presión. A esa presión que ejerce un líquido cuando pasa a la fase de vapor a cierta temperatura se le dice presión de vapor. Entonces, digamos que esta presión de vapor, pues a lo que va pasando el tiempo, va aumentando hasta llegar a cierto límite. A cierto límite. Entonces dice, la presión de vapor es la presión que ejerce el vapor en el gas en equilibrio con el líquido o el sólido que lo origina. Porque también hay sólidos que pasan directamente de sólido a gas, es decir, se subliman y ejercen presión de vapor. Entonces, ¿de qué depende esa presión de vapor? Depende de la temperatura y del tipo de líquido o de sustancia que estemos trabajando. Por ende, hay tablas estandarizadas para esto. Entonces, veamos un momento algunas de esas, digamos, de esas relaciones. Entonces, para el cálculo de esa presión de vapor está la ecuación de Clausius-Clapeyron, que es logaritmo, es decir, logaritmo de la presión de vapor. Recuerde que este es logaritmo neperiano, es igual a menos el delta H de vaporización. Recuerde que el delta H de vaporización es esa cantidad de energía por unidad de masa que necesita una sustancia para cambiar de fase. RT, R de los gases, temperatura, y una constante, que estas constantes son constantes tabuladas, que usted las encuentra para diferentes tipos de sustancias. Y está la ecuación de Antoine. La ecuación de Antoine es logaritmo en base 10 de la presión de vapor igual a A menos B sobre T más C, donde T es la temperatura de trabajo en grados centígrados y A, B y C son constantes tabuladas para cada sustancia. Las dos ecuaciones te dan la presión de vapor en milímetros de mercurio y de ahí usted la puede cambiar a las ecuaciones que más le convenga. Entonces, dice, por definición, dice, cuando un gas puro o mezcla gaseosa se encuentra en contacto con un líquido, el gas adquiere cierta cantidad de vapor del líquido. Si este contacto se mantiene durante un intervalo de tiempo considerable, se logra un equilibrio, después de lo cual la presión parcial del vapor iguala a la presión de vapor del líquido a temperatura del sistema. ¿Qué quiere decir esto? Si lo vemos aquí, matemáticamente, hombre, la presión parcial es igual a la presión de vapor. Pero vamos a hacer un ejemplo un poco más gráfico. Entonces, imagina lo siguiente. Si usted tiene un sistema que está compuesto por aire seco, cuando digo aire seco, está compuesto por nitrógeno y oxígeno a 70 grados y una atmósfera, al cual se le agrega agua líquida. Es decir, tenemos agua líquida aquí y tenemos aire seco. En el tiempo cero tendríamos así, es decir, por ejemplo, aquí en el eje Y es la presión parcial del agua en el medio gaseoso. En el tiempo cero, la presión parcial es cero. Es decir, ninguna molécula de agua ha pasado a la fase vapor. Eso es en el tiempo cero. A medida que va pasando el tiempo, ciertas moléculas de agua van venciendo la gravedad. ¿En virtud de qué? De la temperatura. Es decir, este gráfico sería así. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, la presión parcial, es decir, la presión que ejercen esas moléculas de agua que vencieron la gravedad y pasan a la fase de vapor, empiezan a ejercer presión aquí, que sería la gráfica, sería esto. Entonces, en un tiempo, un T1, la presión parcial de esa agua, en la fase de vapor, es igual a la presión total del sistema por la fracción de agua que haya en esa fase vapor. Entonces, esto es cuando va pasando el tiempo y cada vez más agua va pasando a la fase de vapor, por ende su fracción va aumentando porque la presión total del sistema se mantiene constante. Lo que va cambiando es la cantidad de agua que pasa a la fase de vapor. Entonces, después de un tiempo largo, se establece ¿qué? Se establece el equilibrio, es decir, que ya por cada molécula de agua que pasa a la fase de vapor, una de fase de vapor pasa al líquido. Es decir, se establece que la presión parcial se estabiliza. Y a esa presión estabilizada es la que nosotros llamamos presión de vapor.
Es decir, puede haber una presión parcial antes de alcanzar el equilibrio. Esto se le llama presión parcial. Y es función de la cantidad de agua que hay en la fase de vapor. Pero una vez se estabiliza, eso se le llama la presión de vapor. Esto es función de ¿qué? De la temperatura a la cual usted tenga ese sistema. Entonces, todo este tipo de propiedades, por ejemplo, la presión de vapor para diferentes líquidos o sustancias está tabulada. Son constantes que son función solamente de la temperatura. Entonces, veamos este pequeño ejemplo. Dice, en un tanque cerrado que se mantiene a 20 grados y 738 milímetros de mercurio, se coloca en contacto alcohol etílico líquido con aire. Ve usted que recuerde que el alcohol etílico a temperatura más o menos ambiente es un líquido, el alcohol etílico, y tiene con aire. Cuando yo digo aire, a menos que que se diga otra cosa, usted puede asumir que solo es oxígeno y nitrógeno, es decir, aire seco. Y se deja el tiempo suficiente para que el sistema alcance el equilibrio. Es decir, ese alcohol etílico o las moléculas, ciertas moléculas, van a ¿qué? A pasar a la fase de vapor. A empezar a pasar hasta que se establece ese equilibrio. Entonces, determine la fracción molar de alcohol en la fase gaseosa. Entonces, lo primero que usted debe saber es que apenas que usted le digan eso alcanzó el equilibrio, es porque la presión parcial de ese alcohol etílico igualó a la presión de vapor. Entonces, alcanzado el equilibrio, el sistema se encuentra ¿qué? Saturado, y eso es otra definición. Un sistema saturado es aquel que ya no puede contener más alcohol etílico. Es decir, todo el alcohol etílico que pudo pasar de la fase líquida a la fase de vapor ya pasó. Ya no puede pasar más. Ya por cada molécula de alcohol etílico que pasa a la fase de vapor, una de fase de vapor pasa al líquido de nuevo. Entonces, la presión parcial iguala a la presión de vapor. La presión parcial iguala a la presión de vapor en el sistema saturado a 20 grados. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Como la presión parcial del alcohol es la fracción molar del alcohol en la fase gaseosa por su presión total, la igualamos a la presión de vapor. La presión de vapor, entonces, esta presión de vapor que está aquí, nosotros la podemos sacar de tabla. Por ende, si despejamos la fracción molar de alcohol es igual a la presión de vapor sobre la presión total, que la presión total la tenemos también. Entonces aquí, ¿a dónde vamos? Podemos usar la ecuación de Antoine, ¿ves? Logaritmo en base 10 de la presión de vapor igual a A menos B sobre T más C. Buscamos en tablas para el alcohol etílico las constantes de Antoine. Son estas tres constantes que están aquí. Las ponemos en la ecuación y ojo, la temperatura se deja en grados centígrados. Ojo, en la ecuación de Antoine, la temperatura se deja en grados centígrados. Entonces recuerden que para despejar la presión de vapor, solamente es desarrollar el lado derecho de la ecuación y luego ese resultado es 10 elevado a ese resultado. Recuerden porque esto es un logaritmo en base 10. Ojo con eso. Nos da que la presión de vapor a 20 grados del alcohol etílico es de 43,6 milímetros de mercurio. Teniendo ese resultado, podemos calcular la fracción molar de alcohol en la fase gaseosa, que es la presión parcial, que es igual a la de vapor, sobre la presión total del sistema. Esto da 0.059. Recuerda que esto es una fracción molar. Entonces, es decir, que esa es la fracción molar del alcohol, del alcohol en esa mezcla gaseosa. ¿Qué es la mezcla gaseosa? Oxígeno, nitrógeno y alcohol, porque eso es lo que hay en la fase gaseosa. Entonces vemos aquí que teniendo en cuenta eso que acabamos de hacer, vamos a sentar esta definición. Dice sobrecalentamiento o saturación parcial. Dice, existe el caso cuando el tiempo de contacto requerido entre el gas y el líquido para alcanzar la saturación es demasiado grande. Es decir, puedes verlo como la velocidad en la cual esas moléculas en la fase líquida pasan a la fase de vapor. Es muy lenta, muy lenta. Entonces, y el gas no se satura completamente. Como consecuencia, tendremos que la presión parcial del vapor es menor a la presión del vapor del líquido a temperatura del sistema.
Es decir, que vamos a tener durante un larguísimo tiempo la presión parcial no va a alcanzar la presión de vapor a la temperatura en que está el sistema. A estas condiciones se les denomina sobrecalentamiento o saturación parcial. Es decir, el sistema no se satura, la fase de vapor no se satura del líquido. La presión parcial es menor a la presión de vapor a la temperatura de trabajo. Entonces, esto, ¿ves? Esta gráfica está un poco más clara aquí. Recuerda que en esta parte, sí, cuando empieza en el tiempo cero que las moléculas empiezan a pasar a la fase gaseosa, las moléculas del líquido, está parcialmente saturado. Es decir, en esta parte, esta curva lo que significa es que esa fase gaseosa puede aceptar, ojo, puede aceptar moléculas del líquido. Y cuando llega aquí a este punto, se satura, es decir, ya no acepta más. Por ejemplo, cuando tú, por ejemplo, empiezas a poner personas en un recinto, entonces las personas entran hasta que llega un punto en que ya no contiene más, ya no podemos aceptar más personas. Es en este punto se satura. Antes de este punto, la presión parcial es menor a la presión de vapor. Ya de aquí en adelante, la presión parcial del líquido es igual a la presión de vapor, a la temperatura del sistema. Es decir, el sistema está saturado. Entonces, pero ¿qué pasa? Dice, aquí vamos a otra definición, la definición de condensación. Cuando la presión parcial de un componente en la mezcla supera la presión de vapor de esta a la temperatura de trabajo, se inicia la condensación o el cambio de fase del mismo, hasta el punto en que se vuelven a igualar. Entonces recuerda que la condensación es cuando un gas pasa a la fase líquida. Y esto, aquí tenemos el ejemplo más simple y más sencillo, que es un sistema de acondicionamiento de aire. Un sistema de acondicionamiento de aire lo que hace es tomar aire húmedo. Y cuando yo hablo de aire húmedo, hablo de ¿qué? Oxígeno, nitrógeno y agua. Por ejemplo, si en un día promedio en una ciudad, en cualquier ciudad costera, 35 grados, ¿verdad? A esa temperatura. Hay mucha humedad en el ambiente. Eso lo vamos a definir ahora. Entonces, ¿qué hace un sistema de acondicionamiento de aire? Comprime, ojo, comprime esa mezcla de oxígeno, nitrógeno y agua y le baja la temperatura. ¿Qué es lo primero que pasa? El componente susceptible de ser condensado ahí es el agua. Porque para condensar el oxígeno o el nitrógeno se necesitan unas condiciones muy extremas. Lo primero que hace es condensar el agua. Es decir, lo que hace el sistema es subirle la presión parcial a el agua más allá de la presión de vapor de trabajo. Y lo que hace es esa agua condensa. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando la presión parcial se iguala a la presión de vapor. Ese es el ejemplo típico en un sistema de acondicionamiento de aire. Entonces, digamos que cuantitativamente, esto serían medidas de saturación. Nosotros podemos cuantificarlo. Por ejemplo, la humedad absoluta, ¿ve? La humedad absoluta o la humedad másica es la presión parcial del componente por su peso molecular sobre la presión total del sistema menos la presión parcial multiplicado por el peso molecular del gas seco. En este caso, imagínense que yo quiero la humedad absoluta del aire. Entonces yo estaría hablando aquí de la presión parcial del agua por su peso molecular sobre la presión total del sistema menos la presión parcial del agua por el peso molecular del gas seco. Recuerden que el peso molecular del gas seco es aproximadamente 28,8, es decir, es como si tú tuvieras un promedio del peso molecular de una mezcla de nitrógeno y oxígeno. O sea, si sacas ese promedio, eso te da aproximadamente 28,8. Y aquí, recuerde siempre esto, el aire seco es nitrógeno más oxígeno. Y el aire húmedo es nitrógeno, oxígeno y agua. Esa humedad absoluta másica es igual a la masa de vapor sobre la masa de gas seco. Es decir, ¿cuánto hay de vapor? Entonces, si estamos hablando de
del aire que respiramos, cuánto hay de agua por cada unidad de masa de gas seco, es decir, de aire seco. También está la humedad absoluta molar, que es la misma definición, pero te da en moles de vapor, es decir, las moles de vapor o de componente susceptible de condensar sobre moles de gas seco. Esta te da en kilogramos de vapor sobre kilogramos de gas seco, y aquí está en moles de vapor sobre moles de gas seco. También existe la humedad relativa. ¿Qué es la humedad relativa? La humedad relativa es cuánta, ojo, te dice cuánto vapor, ¿verdad?, podría contener una mezcla a una temperatura del máximo que podría tener ella. Es decir, la humedad relativa se da en porcentajes, la presión parcial del vapor sobre la presión de vapor del mismo. Esto se puede interpretar como, oye, ¿qué porcentaje de componente condensable hay del que podría haber a una temperatura? Por eso se da, por ejemplo, en porcentajes. 20, 30%, es decir, la humedad relativa es 80% del máximo que podría contener. 50% del máximo que podría contener. Por eso se le llama relativa, pues en términos de porcentajes. Veamos otro ejemplo pequeño. Dice, para separar la acetona contenida en un residuo sólido de un proceso de extracción, se hace pasar una corriente de aire sobre el material húmedo. A continuación, la corriente de aire se comprime hasta 3 atmósferas y se enfría a 5 grados centígrados, condensándose así parte de la acetona. El aire residual se descomprime y se vuelve a calentar para recircularlo en la entrada del secador. Las condiciones del aire de entrada y a la salida son: a la entrada 760 milímetros de mercurio y 70 grados centígrados, salida 755 milímetros de mercurio y 40 grados, con una humedad relativa del 80%. Calcular la saturación relativa a la entrada del secador y B, el caudal de aire empleado medido en condiciones de entrada, si se recuperan 100 kilogramos de acetona. Entonces, este ejercicio lo que nos describe es un sistema de secado. En este caso, el aire, vamos a asumir que es aire seco, es decir, oxígeno y nitrógeno, ¿verdad? Y el componente condensable ya no es agua, sino acetona. Es decir, vamos a tener una mezcla de oxígeno, nitrógeno y acetona. Acetona es el componente condensable a la temperatura y presión de trabajo del sistema. Esto, vamos a tomar toda esta información y vamos a ponerle en un gráfico. Por ejemplo, miren, aquí tenemos el secador. El secador le trae dos corrientes. Una corriente que es el componente húmedo, es decir, vamos a asumir que ese componente sean, por ejemplo, un algodón mojado en acetona. Así de sencillo. Aquí entra en una bandeja que está aquí. Esa bandeja en continuo lleva esos algodones empapados en acetona. Y también entra una corriente de aire a 760 milímetros de mercurio, que son una atmósfera, es decir, un soplador, un blower, a 70 grados centígrados, y desconocemos su humedad relativa. A la salida, las condiciones del gas son 755 mililitros de mercurio, temperatura de 40 grados y una humedad relativa de 0,8 o 80%. Entonces, esa humedad relativa es en términos de acetona, en términos de componente condensable. Esa corriente va a un condensador. En el condensador, ¿qué pasa? Le sube la presión y le baja la temperatura. Parte de la acetona cambia de fase, es decir, se condensa. Y luego la mezcla aquí, la mezcla gaseosa que sale de aquí, sale saturada. Porque recuerden que aquí en el condensador, esto es como una especie de aire acondicionado. Y toma la corriente a 40 grados y 755 milímetros de mercurio, le sube la presión y le baja la temperatura. Es decir, ¿qué hace? Que la presión parcial de la acetona supera a la presión de vapor a la temperatura de trabajo.
¿Qué pasa en este momento? Se da la condensación. ¿Hasta dónde? Hasta que queda esa mezcla gaseosa queda saturada. Por eso es que la humedad relativa es 1 o 100%. Luego va al decompresor, donde se le baja la presión, o sea, se expande, se le sube la temperatura y otra vez entra al sistema. Entonces aquí esta es la descripción más o menos de lo que es el sistema de trabajo. Entonces, entre el condensador y el decompresor, mira, ni el caudal de aire ni el caudal de vapor de acetona, es decir, ninguno de los dos cambia. ¿Ves? Entonces recuerda que aquí, mira, en esta corriente, esa corriente está saturada de acetona. ¿Qué significa saturada? Que la presión de vapor o la presión de vapor de la acetona es igual a su presión parcial. Si yo con la ecuación de Antoine calculo la presión de vapor de acetona a 5 grados centígrados, mira, me da 90.1. Entonces, la presión de vapor es la misma presión parcial de la acetona. Es decir, yo puedo, dividiendo la presión parcial de acetona entre la presión total del sistema, sin 90.1 entre 3 por 760, recuerda que son 3 atmósferas, esto me da la fracción molar de acetona que va en esta corriente. Y recuerda que aquí en el decompresor, esa fracción molar no va a cambiar, es decir, va a ser la misma en esta corriente, porque en el decompresor lo que se hace es descomprimir la corriente. Es decir, no cambia ni la cantidad de aire seco ni la cantidad de acetona. Es decir, la fracción molar sigue siendo igual. Entonces vemos que la fracción molar de acetona en la fase gas no cambia de comprimir y calentar. Por tanto, la presión parcial es. ¿Sí? La presión parcial es la fracción molar por la presión total, que es de 1 atmósfera. Estoy hablando aquí de la corriente ¿cuál? De la corriente que ya va a entrar al sistema. ¿Ves? Entonces, esto tengo la presión parcial de la acetona en la corriente que va a entrar, que va a recircularse de nuevo al sistema. Como esa corriente está a 70 grados, yo puedo calcular la presión de vapor, que es solo función de ¿qué? De la temperatura. Por ende, yo puedo calcular su humedad relativa. Recuerda que la humedad relativa es la presión parcial, que ya la acabo de calcular aquí, sobre la presión de vapor, que la saqué de la ecuación de Antoine. Lo que me da una humedad relativa de 2.5%. Este resultado es coherente. ¿Por qué? Porque la humedad relativa, cuando esa mezcla gaseosa va a entrar al secador, debe ser baja. ¿Para qué? Para que tenga capacidad de remoción de humedad. Cuando hablo de humedad, estoy hablando de acetona. Porque la salida es de 80%, es decir, pasa de 2.5 a 80%, es decir, se humedeció en acetona. Porque esa corriente que está entrando a 70 grados tiene una gran capacidad de remover acetona de ese sólido. Entonces, este resultado es totalmente coherente. Entonces, siguiendo, ya tenemos aquí la humedad relativa aquí. Veamos ahora, oye, un balance en el condensador. Un balance. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos aquí en este condensador, las condiciones de entrada, ¿cuáles son? Tenemos la presión de 755 milímetros, la temperatura de 40 grados y la humedad relativa del 80% al entrar. Entonces, por ejemplo, primero calculemos la presión de vapor a 40 grados. Con la ecuación de Antoine, eso da 423. Entonces, vamos a hacer un balance. Mira, aquí la línea de balance, igual como siempre nosotros lo hemos hecho. ¿De qué vamos a hacer un balance? Un balance de acetona, que es nuestro componente condensable. Por ejemplo, las moles de aire, ¿ves? Las moles de aire húmedo, ¿ves? Las moles de aire, por la humedad absoluta a la entrada. Recuerda que cuando yo digo aquí moles de aire, estoy hablando de ¿qué? Estoy hablando de número de moles totales, es decir, oxígeno, nitrógeno también, ¿ok? Oxígeno y nitrógeno, y también, por ejemplo, estoy hablando de la acetona en sí. Y también estoy hablando aquí de la humedad absoluta. Recuerda que la humedad absoluta se da en términos de ¿qué? De moles de acetona sobre moles de aire seco. Entonces, por ejemplo, si yo multiplico aquí moles de aire, aquí cuando yo estoy hablando de moles de aire, es moles de aire seco. Es decir, estoy hablando solamente del nitrógeno y del oxígeno.
Si yo multiplico por la humedad a la entrada, ¿qué me va a quedar? Pues solamente los moles de acetona. Lo que entra acetona aquí es igual a lo que sale de acetona. Una parte sale de aquí y muy poquito sale por acá. Casi toda, la gracia es que se condense casi toda. Entonces, la acetona que entra es igual a la acetona que sale, ya que aquí no hay ningún tipo de reacción química ni nada. Entonces, moles de aire seco por la humedad absoluta en acetona es igual al número de moles de acetona líquida, que es esta corriente que ustedes ven aquí, más número de moles de aire seco por la humedad absoluta a la salida. Entonces, ese balance ahí nos va a ayudar a qué? A obtener el número de moles de aire. Nosotros no lo tenemos. Entonces, por ejemplo, la humedad absoluta a la entrada, ¿qué es? La presión parcial a la entrada sobre la presión total de la entrada sobre la presión parcial a la entrada. Entonces, por ejemplo, la presión parcial a la entrada, ¿cuál es? 0,8 por 4,23, porque recuerda que aquí tenemos el dato de humedad relativa. La humedad relativa por la presión de vapor nos da la presión parcial, que es lo que tenemos nosotros aquí en el numerador, sobre la presión total del sistema, 755, menos la presión parcial, que ya es 0,8 por 4,23. Eso nos da la humedad absoluta. ¿Qué significa esa humedad absoluta? Es las moles de acetona sobre cada mol de aire seco. Es decir, 0,81 moles de acetona por cada mol de aire seco. Es decir, digamos que esa mezcla gaseosa está extremadamente humedecida, es decir, retiró muchísima acetona de ese material. Y por ejemplo, aquí a la salida, la presión parcial de la salida, recuerda que aquí a la salida tenemos una mezcla gaseosa que está saturada. Es decir, la presión parcial es igual a la presión de vapor. Por ende, con la ecuación de Antoine y la temperatura de 5 grados centígrados nos da que la presión de vapor es de 90,1 sobre 3 por 760, 3 atmósferas, menos la presión parcial. Esto aquí nos da que este mezcla gaseosa, este aire seco más acetona, lleva 0,041 moles de acetona por mol de aire seco. Miren entonces la diferencia. La mezcla gaseosa que entra al condensador lleva 0,81 moles de acetona por cada mol de aire seco, mientras que la que sale solo lleva 0,041. ¿Dónde está lo demás? Es lo que se condensó. Estos 100 kilogramos por hora. Entonces, siguiendo con el balance, ¿ve? Ahora vemos, oye, número de moles de aire, ¿ve? Número de moles de aire, ¿a qué es igual? Ajá, número de moles de acetón, digamos, de líquido. Recuerda que, ojo, esto lo sacamos de aquí del balance, ¿ve? De este balance. Vamos a despejar el número de moles de aire seco. O sea, el número de moles de aire seco es igual al número de moles de aire de acetona líquida. Y aquí, ojo, aquí son 100.000 gramos por hora sobre su peso molecular, para pasarlo a moles. Ojo. Sobre la diferencia de humedades absolutas de la entrada y la salida, que es lo que calculamos. Eso nos da que esa mezcla, ¿ve? Esa mezcla que va entrando a ese condensador lleva 2.231 moles de aire seco. ¿Ve? De aire seco. Y la humedad absoluta, ¿ve? Recuerda que la humedad absoluta, esta humedad absoluta que está nosotros aquí, si vemos ahí, por ejemplo, ese 30 que está allí, ¿ve? Ahora vamos las condiciones a esta, por ejemplo, a 5 grados. ¿Ve? Si vemos las condiciones, las tiramos por acá, mira, aquí está, ¿ve? 30 milímetros de mercurio, ¿ve? 30 milímetros de mercurio. Vemos aquí la presión parcial, presión total. Recuerda que estamos hablando aquí de esta corriente, ¿ve? De esta corriente. Entonces tenemos aquí, cuando se descomprime esta corriente, por eso es que está a una atmósfera, la corriente esta pasa, ¿ve? Pasa al descompresor y pasa a una sola atmósfera.
que tenemos aquí que esta humedad absoluta, 30 sobre 760 menos 30, te da moles de aire moles de acetona sobre moles de aire seco. Entonces, el número de moles de acetona, de acetona es el número de moles de aire, multiplicado por ¿qué? Multiplicado por la humedad absoluta. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber, oye, si yo quiero saber cuánto es el Q total, es decir, el flujo volumétrico, son las moles de aire seco más las moles de acetona, multiplicado por RT sobre P. Es decir, las moles de aire son las de 2231. Recuerden lo siguiente, que las moles de aire seco son las mismas en esta corriente que en esta corriente, porque aquí pues no se ha hecho nada. Y ojo también, son las mismas que entran y salen del condensador, porque las moles de aire seco no son afectadas porque por la condensación. Recuerda que el condensador lo que hace es condensar la acetona. El número de moles de aire seco son las mismas. Son las mismas en todo el proceso. Lo que hace en el proceso es que, por ejemplo, aquí se enriquezcan en acetona, aquí se empobrecen en acetona y aquí se le cambian las condiciones de presión y temperatura. Y ese es el ciclo. Se enriquecen en acetona, se empobrecen en acetona y luego acá se les cambian presión y temperatura y vuelve al ciclo. Aquí si vemos son número de moles de aire seco, número de moles de ¿qué? De acetona. Pero aquí lo que simplemente es la humedad absoluta. ¿La humedad absoluta qué? La humedad absoluta cuando el gas está saturado. ¿Ves? Es decir, aquí. ¿Ves? Entonces recuerda que aquí tampoco el número de moles de acetona, que deben ser pequeñas, no cambia tampoco. Por eso es que utilizamos las condiciones de la siguiente corriente. Entonces, esto, ¿ves? RT, simplemente, aquí es temperatura en Kelvin sobre la presión. ¿Ves? Sobre la presión, eso te da 65.4 metros cúbicos por hora. Es decir, ese es el flujo total, ¿ves? Metros cúbicos por hora que está pidiendo el ejercicio. Entonces recuerde que el aire, cuando hablamos de aire húmedo, ¿ves? Está formado por aire seco más agua. En este caso, en este ejercicio, ojo, es aire seco más acetona. Entonces, siempre que usted le hablen de humedad, no necesariamente le están hablando de agua. En este caso, nuestro condensable es acetona. Es decir, nuestro sistema que tiene oxígeno y nitrógeno, que es el aire seco, y un condensable que es la acetona. Entonces, cuando hablamos en términos de humedad, estamos hablando de humedad en términos de componente condensable. Si eso tiene agua, por ejemplo, si está hablando, por ejemplo, de un sistema de acondicionamiento de aire, pues sí. Pero en muchos procesos, cuando se habla de humedad, está hablando de humedad en términos de un condensable, como en este caso puede ser la acetona.